tercer programa que vamos a hacer aquí en la Escuela de Conocimiento y Sabiduría sobre el no dualidad con Xavi Santamaría. Gracias, Xavi, y demás por estar aquí. Gracias a ti, Edgar, por permitirme compartir, como siempre. Y nada, en el último live que hicimos, la última charla, salió este término tan interesante que yo no conocía, que es el del dualismo negado, ¿no? Sí. Y ya dijimos de hacer este live y bueno, aunque lo vamos a grabar en diferido, pero bueno, se hará igualmente. Sí. Y cuando hablan de no dualismo, te hablan como diferentes visiones del dualismo, al cabo y a la fin, porque la dualidad, como siempre, es un concepto más que creamos nosotros, ¿no? Entonces, dentro de las diferentes variantes se habla el no pluralismo, el dualismo negado y luego lo que sería la fusión, que le llaman en este caso es de Bitloy el que explica todas estas tres visiones, ¿no? El dualismo negado lo que nos viene a plantear es muy dual lo que vamos a explicar ahora, además, pero bueno, si existe la dualidad, tiene que existir su opuesto, que es la no dualidad. Entonces, si yo estoy sumergido en la dualidad, que es la ilusión y el sueño, si me voy a la otra polaridad, me seguiré sumergiendo en un sueño, pero en la polaridad contraria, creyéndome que estoy en no dualidad. Por ejemplo, en budismo, cuando te explican la no dualidad, te están explicando, por ejemplo, que lo que hacemos es una negación de la parte opuesta, en este caso de los sentimientos que juzgaríamos como negativos. El budismo, cuando te inicias en él, habla mucho de la compasión, del amor incondicional. Entonces es bascular hacia esa vertiente y olvidarme completamente de la otra, cuando realmente sería la fusión de las dos. Todo es lo mismo realmente. Entonces el dualismo negado es hacer una negación realmente del sueño y la ilusión, siguiendo dentro del sueño y la ilusión, porque si es una negación es sueño e ilusión igualmente. Claro, ayer salía en un live que hicimos con Andrés Rodríguez, salía precisamente este tema, ¿no? Hay una frase del curso que te dice: el ego condena y el Espíritu Santo acepta. Y luego dijo, pero cuidado con esto, porque aceptar sin tomar responsabilidad de haber examinado primero todo lo que conlleva ese conflicto, es como aceptar por aceptar sin haber comprendido la raíz del problema, ¿no? Entonces, me pareció también un poquito que enlazaba un poco con todo este concepto, ¿no? Sí, se puede llegar, o cuando te vas sumergiendo en lo que es ser un yo, llega un momento que no hace falta entender el conflicto que en ese momento estás intentando solucionar, porque ya entiendes que es conflicto, lo que hemos comentado muchas veces, entiendes lo que es conflicto, ¿no? Pero bueno, el yo vive en el tiempo, sin tiempo no hay yo, entonces el yo vive en el tiempo necesita ir basculando para llegar a eso. Entonces lo que estamos haciendo en ese caso es resignarnos. El yo, para calmarlo, para aspectarlo bien, el camino de vida que le llamo yo, es entender cómo funciona. ¿Y quién lo entiende? Lo entiende el mismo yo. Así es como se calma el yo, entendiéndose al mismo, cómo funcionan sus mecanismos, para luego observar que el yo es una ilusión. Pero si de golpe te sumerges en que el yo es una ilusión, el yo lo que va a hacer automáticamente es defenderse y nos iremos a una negación. Claro, entonces sería muy importante también esa negación, de alguna manera, trabajarla, ¿no? Para que no se dé este chazo de la dualidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, es más sibilino porque, claro, si en una parte ya me creo haber reconocido la ilusión del sueño, cuando me veo un dualismo negado, me va a costar más observar esa polarización. Realmente el yo juega polaridades, juega a llevarnos de un extremo a la otra polaridad. Antes existía el sueño, ahora no existe el sueño. Antes me movía en piloto automático, etcétera, etcétera. Ahora me muevo siendo consciente. Bueno, sigue siendo el mismo juego, hay un yo siendo consciente de algo. Entonces sigue existiendo esa dualidad todavía. Sigue siendo consciente e inconsciente, dualidad. Es ir más allá de la conciencia realmente. Desde el ser humano sí que existe lo que hemos comentado antes. Existiría una forma de pensamiento no dual, si le quieres llamar así, existiría existiría una no dualidad desde el ser humano, pero no dualidad como una característica, no como lo absoluto de que te hablan las antiguas tradiciones espirituales. No dualidad en el ser humano, entre comillas, aunque ya no hay ser humano ahí, sería ser. Ya no hay ser humano, porque humano es identificación, sería ser. Pero el ser sigue siendo un algo, entre comillas, que sería la conciencia,
y está él más allá de la consciencia. Claro, sería como empezar a deshacer el personaje, ¿no? Para habitar en el ser, ¿no? Sí, pero una vez habitas en el ser, puedes observar que puedes llegar de diferentes maneras al ser. Puedes llegar mentalmente, puedes llegar incluso emocionalmente, aunque todo pasa por la mente, y luego es ir más allá. La conciencia es el ser, más allá de la conciencia, que es la disolución del ser en lo que llaman lo absoluto, si le quieres llamar. Pero luego te recompones y sigues en ser. Pero el reformateo es ya un constante, por eso se habla de dirigir la atención, ¿vale? Dirigir la atención al ser. Una cosa es tener la experiencia de ser, entre comillas, o la vivencia, y la otra es mantenerte ahí. Una cosa es despertar y la otra es estar despierto, son cosas diferentes. Si yo tengo la experiencia, luego me volveré a... Entonces hay que aprender a vivir desde ahí, entre comillas, ¿eh? Porque ahí no hay nadie viviendo realmente. Lo que nos queremos vivir, ¿no? Sí, en el fondo es... igual se entiende mejor con la palabra despertar. Cuando yo despierto, me puedo volver a dormir tranquilamente. Cuando me mantengo despierto, cuando el ser se sostiene, es cuando estoy ahí. Entonces, inicialmente hay pequeños atisbos de este estado de ser, que el estado de ser realmente sería un estado ya de fuera de la mente. Está la mente, está la presencia, ser y presencia, hay una pequeña diferencia, pero está la presencia o el ser, y luego ahí es donde se forma la mente, el ego, el falso yo, el yo ilusorio. Y al ser se le llama el verdadero yo. ¿Y cómo podemos hacer, Xavi, para dejar de identificarnos tanto con el personaje, que es el que se cree estar sufriendo, y empezar un poquito a reconocer esa plenitud del ser, ¿no? Pues, siempre te respondo lo mismo, haciendo todo lo que has comentado, ¿no? Eh, claro, en un principio es un tema de foco, ¿no? Es un tema de foco. Es centrar la atención a observar ese momento, porque los vivo durante el día, donde yo realmente no estoy, donde surge esa no identificación, surge muchas veces esa identificación, pero estamos muy entretenidos. Realmente es la observación, solo hay una herramienta, es la observación, la autoobservación. A esa herramienta le pondremos 1000 nombres, pero es la autoobservación constante. El observarnos constantemente a nosotros mismos, ir sumergiéndonos más en nosotros mismos, para ir reconociendo lo que, primero, lo que nos creemos que somos, que es poner el yo a nuestro favor, y luego darnos cuenta que no somos eso que nos hemos creído que somos. Perfecto. Bueno, pues si quieres dar alguna herramienta para que poco a poco podamos alcanzar ahí, porque entiendo que el personaje siempre es el que pregunta, ¿vale? De hecho, el ser, si está bien y está en paz, no preguntaría absolutamente nada, ¿no? Pero, Es que el ser, en el ser no hay hacedor. Al no haber hacedor, no puede haber ni pregunta ni respuesta ni... claro, creo que está por ahí Rosa que quiere preguntar algo. Sí. A ver, tenemos el chat. Si queréis preguntar, podéis preguntar por el chat. Perfecto. Bueno, de momento vamos hablando tú y yo un poquito. Sí, entonces, una de las herramientas es inicialmente centrar la atención en el presente. Exactamente. El estado de Ir. conciencia es el que te permite estar ahí, ¿no? En esa atención plena, ¿no? Exacto. Y una vez tú empiezas a dejar de estar dominado, entre comillas, o sometido por la mente que te crees ser, haces esa mente que te crees ser tu aliada. Entonces, una vez empiezas a orientar el foco, que el foco es el yo, es la atención hacia el presente, te va a hacer poder sumergir en qué es la experiencia, observar una experiencia. Entonces empezarás a observar que constantemente estás etiquetando todo, hasta que un día dejes de etiquetar. Entonces, cuando dejas de etiquetar, el yo empieza a caer, el falso yo empieza a caer y surge la presencia. ¿Qué es la presencia? La presencia realmente es la expresión del ser en el exterior, es el vínculo del ser hacia el exterior. Porque aunque estés en presencia sigue existiendo algo que estás observando, pero no hay observador. Entonces es la expresión del ser hacia el exterior, o el vínculo, si le quieres llamar. Es como entiendo yo, ¿no? Que estamos tan identificados con el cuerpo y con lo que creemos ser, que le ponemos etiquetas absolutamente a todo, ¿no? Y cuando poco a poco se va cayendo ese personaje,
no te hace falta ya vivir tanto en el esto es así o esto es así, en el cambiar el mundo, ¿no? El estar enfocado hacia afuera, querer cambiar siempre las circunstancias porque yo no estoy bien conmigo mismo y pienso que algo debe cambiar fuera, o porque creo que algo debe cambiar para yo estar bien porque no estoy en la plenitud del ser, ¿no? Sí, pero es que además si yo, entre comillas, tengo el deseo de cambiar algo, eso parte de la premisa que hay algo que no estoy viendo bien, entre comillas, una manera de hablar, no estoy viendo bien. Con lo cual, ¿vale? Es algo que, entre comillas, no estoy aceptando. Entonces, bueno, observamos ese juego y como a partir de que yo vea algo que quiero cambiar, ¿qué necesitaré para cambiar? Necesitaré tiempo para cambiar eso. Entonces ya empiezo a entrar en la rueda. Es decir, en un principio cuando empezamos a observar que las cosas pasan por sí solas, tú te seguirás moviendo y de cara al exterior da la sensación que te quieres mover, que te sigues moviendo. Pero el observar que las cosas pasan por sí solas realmente, que todo es incausado, es lo que da mucha calma interior. Claro, y además el soltar el control de lo que yo creo que es mejor para mí, wow, qué bendición. Sí, el control es falsa seguridad, pero es que es igual, el control es falsa seguridad, es miedo, ¿vale? Y el control es miedo y la falsa seguridad es miedo. Todo remite al miedo. Solo existe un miedo, que es el miedo a sentir miedo. No existe más miedo. Solo tenemos ese miedo. Lo único que para esconder ese miedo le ponemos 1000 nombres, le ponemos falsa seguridad, audios, por favor. ¿Vale? Le ponemos falsa seguridad, le ponemos 50.000 nombres para no detectar eso. Claro. La vida es sentida, no es pensada. Ese es el gran hándicap que nos cuesta tanto entender, es sentida. Nos sentimos vivos porque sentimos, no porque pensamos. Pensando nos damos existencia. Que sentir, digo, bueno, por el trabajo que llevo haciendo también desde que conozco a Arantxa, ¿no? Que ya me he metido en el mundo del sentir, ¿no? El no dejar, por ejemplo, me dejé el café, ¿no? Y me di cuenta que de tanto tomar café estaba tapando determinadas conductas mías y poco a poco, al dejarme una adicción, por decirlo de alguna manera, me permití sentir eso que estaba sintiendo en vez de taparlo, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que siempre nos trae Arantxa, lo que más o menos acabas de decir. Al final lo decís con diferentes palabras, pero es lo mismo. Sí. Y cuando te permites sentir, ¿vale? Primero te permitirás sentir los sentimientos, luego un día te sumergirás en qué es un sentimiento. Pero claro, si primero no te permites sentir, no te darás cuenta que es un sentimiento y que todo es mental. Es decir, desde el ser humano, y ahora digo ser humano, todo es mental. No puede existir algo que no sea mental desde el ser humano. Entonces, si todo es mental, todo es interpretación, a todo le damos forma bajo los conceptos, pues eso es ilusión. Entonces, sumergirme en cómo construyo eso para deconstruirlo y observar que todo este constructo que estoy creando de mi realidad tiene que suceder en algún lado. Entonces me iré sumergiendo cada vez más para observar que todo está sucediendo, si le quieres llamar así, en un espacio. Te puedes llamar conciencia, le puedes llamar ser. Nada puede ser algo si antes no es. Llámale espacio, llámale silencio. Y normalmente se llega desde el silencio. Entonces, digamos que el pensador es el personaje, ¿no? O el ego identificado con el personaje. El pensador es a su vez pensado por él mismo. Es un absurdo. Yo soy el pensador que me pienso a mí mismo. No tiene ni pies ni cabeza. Es como yo creo el universo, pero si yo me observo desde el otro punto del universo, yo formo parte del universo. Son contradicciones, que a la que empiezo a sumergirme en esas contradicciones hay algo que no me cuadra. Y entonces ahí la mente empieza a dudar, ¿vale? Empieza a dudar de ella misma. El ego empieza a decir, ¿qué pasa aquí? En todo lo que yo he creado, mi sostén, mi falsa seguridad, empieza a caerse. Y es cuando me permito sentirme realmente vulnerable. Y a través de poder sentirme vulnerable es como aparece la seguridad real, no la falsa seguridad que nos hemos creado. Claro, porque esa falsa seguridad, en cuanto a un pensamiento que tengo yo no se cumple, es como la rueda del samsara, ¿no? Que nos explicabas un día.
o la nube de culpabilidad que llama el curso. Le pongo todo el objetivo, todo el foco del mundo a un pensamiento, a una acción en concreta, que si no se cumple, no voy a ser feliz. Y como no se cumpla, luego te dice, vale, pero tenías que haber hecho este pequeñito matiz. Claro, y luego cuando se cumple, la pregunta de siempre es, ¿y cuánto tiempo se va a mantener eso ¿y cuánto se va a mantener eso en el tiempo? Y siempre sufrimos. Sí, bueno, es decir, sufrimos, entre otros muchos motivos, por una falsa seguridad, que es control. Lo que pasa es que no observamos, que intentamos que todo lo exterior sea como nosotros queremos que sea, que esa es la falsa seguridad. Y por suerte, nunca podremos hacer que lo exterior sea como nosotros queremos que sea. Solo hay una manera de que el exterior sea como nosotros queremos que sea: observar la impermanencia. Cuando yo sea capaz de observar la impermanencia de lo exterior, integre eso en mí, entonces el exterior será realmente como lo estoy viendo, como impermanencia. Impermanencia es cambio constante, es movimiento constante. Entonces yo no podré no podré ni conseguir ni no conseguir, porque sabré que todo es cambio constante, que las cosas aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Entonces, ¿tendré necesidad de tener o no tener? No, si todo es continuo movimiento, ¿qué más da? Entonces, como decía Darwin en el libro El origen de las especies, ¿no? La especie que más se adapta rápidamente al cambio es la que mejor sobrevive, ¿no? Y la que no acepta el cambio es la que muere. Bueno, en el fondo es surfear. Yo en las sesiones individuales le llamo surfear. ¿Vas a intentar que la ola sea como tú quieres que sea o vas a surfear? Pues haz lo mismo con la vida. ¿Vas a intentar que la vida sea como tú quieres que sea o aprende a surfear con la vida y déjate llevar por la vida? Es Además, mucho más fácil. hay un cambio de conciencia que también nos da una tranquilidad, el liberar el control. Bueno, es que es que realmente la presión que nos autoejercemos intentando que las cosas sean como nosotros queremos que sean, estamos tan entretenidos en todo eso que nos estamos olvidando de lo primordial, que es vivir. Nos entretenemos tanto que no vivimos, pero es un juego del yo para darse existencia. Para el ego no existir es igual a muerte. Si Xavi no existe, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces el ego quiere constantemente estar presente. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Gonzalo Blanco. Hola Xavi, ¿puedes explayarte un poco en poner el ego a nuestro favor, entre comillas? Siento que en algunos caminos no duales se cae muy fácilmente en la negación o el desprecio a la experiencia humana. Gracias. Sí, es lo que comentábamos al principio, Gonzalo. Gonzalo, eso es un dualismo negado. ¿Eh? Es negar, ¿eh? Todo aquello que antes me creía que era real, me veo a la otra polaridad y lo niego. Entonces, para poner el ego, entre comillas, a mi favor, yo lo que tengo que hacer es observar las particularidades. Todo en dualidad son herramientas, absolutamente todo son herramientas. Entonces, esas herramientas van a calmar mi yo o van a potenciar a mi yo. Inicialmente, el falso yo se da existencia en base al conflicto, inicialmente, para luego sumergirme y darme cuenta que me daré existencia en la polaridad contraria, en que todo es bonito y todo está bien. Entonces, primero observaré cómo se da existencia en base al conflicto, en base a coger todas las características y utilizarlas en mi contra. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la agresividad, lo comento muchas veces, tiene una función en la vida, no es mala ni buena, si la sé utilizar bien, es buena, pues la puedo utilizar yendo en contra mía. El cuidar, si yo me excedo en cuidar, lo que estoy generando es que el exceso de cuidar vaya en mi contra, porque estoy intentando darme existencia en base a cuidar demasiado y buscaré la otra polaridad para ser cuidada, que es una persona, un pobre de mí, un sumiso. Entonces, ir observando todo esto y utilizarlo a nuestro favor para dejar de estar al servicio de la mente que nos queremos ser y poner esa mente a nuestro servicio. Una vez yo tengo la mente a mi servicio, he aspectado bien estas polaridades, porque todo en dualidad es dos polaridades, y los he puesto a mi favor, me podré sumergir en qué es un yo.
porque el yo ya está en calma, que le dicen en lucha, pero mientras tanto me será muy difícil sumergirme en el yo, porque constantemente va a buscar maneras de estar entreteniéndome. En el fondo es ir arreglando problemas constantemente. No sé si, Gonzalo, te he respondido, ¿no? Bueno, si no, le dejamos que siga escribiendo por ahí. Cualquier duda que queráis preguntar, ya sabéis, está el chat abierto. Nada, es lo que decimos siempre, ¿no? Ese exceso de cuidado se puede transformar en que la otra persona, por ejemplo, se acostumbra a que siempre lo estés cuidando y al final sea capaz de responsabilizarse de su vida, ¿no? El exceso de una madre cuidando a un hijo, ¿no? Es el ejemplo muy claro que al final, cuando el proceso de que empiece ese niño a hacerse cargo del mismo, pues hay una transición hasta que el niño acepta que debe hacerse cargo de su vida porque no sabe, porque lo hemos estado cuidando. En el fondo, si observamos que busca el yo solo busca una cosa, que es existir. Entonces, si tengo que existir cuidando a los demás para que me vean, existiré cuidando a los demás para que me vean. Y si me voy a la polea contraria y soy, entre comillas, una persona agresiva, más maltratador, existiré siendo más maltratador. Así me ven, ¿no? Sí, es que solo busca esto, porque si no lo ven, no existe. El ego, el falso yo, es no intrínseco, que le llaman en budismo. ¿Qué quiere decir? Que necesita lo exterior para existir. Sin lo exterior, ¿Xavi existiría? No, Xavi no existiría. Vale, vamos un paso más allá. Entonces vale, entonces cuando yo me autoobservo, no hay exterior y no hay interior. No, perdón, hay un algo observándote a ti. Sigue habiendo división. Entonces creas un exterior y un interior, o un exterior y un interior. Entonces necesita la separación. Necesita lo exterior, porque si no hay eso, él se cree que no existe. Y ahí es donde entra el no pluralismo que le llaman, ¿eh? Que es cuando confundimos el no pluralismo con la unión, que es cuando empiezo a ver, ¿vale?, que todo es lo mismo. Bueno, si todo es lo mismo no hay pluralismo, pero sigue existiendo un algo, sigue existiendo una unidad divisible y que se da existencia a ella misma. Porque cuando nos referimos todos somos uno, ¿a qué nos referimos? ¿A humanos? No es lo mismo todos somos uno que todo es uno. Todos somos uno es no pluralismo. Todo es uno o todo es unicidad, es el uno sin dos, que le llaman. Son etapas que vamos sumergiéndonos en ellas. Todo es lo mismo, todo es uno, todo es esa conciencia. A eso le llaman el no pluralismo, que es un paso, dualismo negado, no pluralismo y la fusión. Y de hecho el Maestro Jesús decía eso, ¿no? Cuando seáis capaces de hacer lo de arriba, lo de abajo, lo de la derecha, lo de la izquierda, el masculino y el femenino, de eso hagáis uno, entrarás en el reino de los cielos. Se refería precisamente a esto, ¿no? A unificar todo. En el fondo, volvemos al principio, son conceptos que nos separan. Y en cada concepto le ponemos unas características, no dualidad como concepto, tiene unas características según el tipo de persona con la que hables. Por eso hay diferentes personas que compartimos de no dualidad y pueden haber puntos diferentes. Entonces, somos conscientes de que con cada concepto tenemos unos términos y que eso nos genera una imagen mental. Desprendámonos de esa imagen mental. Yo, cuando estoy sintiendo, soy capaz de observar cómo ese sentir lo divido y le pongo un nombre, tristeza o abandono. Pues sumérgete en la experiencia y observa cómo estás etiquetando esa experiencia. Y cuando dejes de etiquetar esa experiencia, surgirá ser. Porque el yo cae, surgirá ser. Y entonces surgirá la presencia, el ser hacia lo exterior. Es una observación, es lo que hablamos, es observación. Sí, al final es la herramienta en la que todas las disciplinas y corrientes filosóficas se unifican, ¿no? El pasar al estado de observador cuando hay un conflicto y verlo desde otro ángulo, ¿no? De hecho, hay un ejercicio muy bonito en bioneuroemoción que precisamente es el yo, el tú y el que observa a los dos, ¿no? Entonces te dice, vale, tienes un problema, el problema está en el yo, ¿no? Y ese yo se identifica con un problema porque quiere que algo o alguien cambie. Vale, ahora míralo desde el tú. Esta persona quiere exactamente lo contrario que tú, pues si no, no habría conflicto.
Y ahora míralo desde fuera, ¿no? Porque si lo miras desde fuera, el observador solo mira y no hay problema, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy bueno que se puede hacer para cuando identificas con un problema, simplemente salirte de él y verlo desde otro punto de vista, a ver si tú lo verías como el otro, o a ver incluso si podrías dejar de verlo y de darle validez, ¿no? Mira, me lo has quitado, porque es lo que iba a comentar. En el momento que tú eres capaz de observar al otro y a ti, observa, ¿vale? Observa quién está observando. Observa. Es un ejercicio que hago yo en las sesiones. A ver, si te estás observando, ¿eres tú el que observa? Deja la mente, déjate. Eres tú lo que gírate a observar lo que observa. Y ahí te puedes dar cuenta muchas veces que no eres tú el que observa, porque tú te estás observando. Y ahí empieza a surgir ese observador sin identificar, donde cae la identificación del observador. Que eso es ser realmente. El testigo es una observación sin identificación. Y luego en el testigo te puedes sumergir donde está surgiendo eso, esa observación. De hecho, el curso Milagro nos dice, sufrir es poner énfasis en lo que el mundo ha hecho para hacerte daño, ¿no? Cuanto más le pongo énfasis a cosas externas que me hacen daño, más me identifico con el sufrimiento. En el fondo, redirigimos el foco ahí para darnos existencia, esa atención. Es decir, ¿a qué decido prestarle atención? En el fondo es una pregunta que nos podríamos hacer todos. ¿A qué decidimos prestarle atención? Hay un momento muy bonito en las sesiones que es cuando la persona se da cuenta que puede vivir sin conflicto. Y cuando se da cuenta que puede vivir sin conflicto, redirige el foco a empezar a moverse, si le queremos llamar así más bonito y más místico, desde el amor. Y redirige el foco a empezar a vivir sin conflicto. Y empieza a encontrar la calma interna. Pero en el fondo, cuando observas eso, te das cuenta cuando lo observas. Antes cuesta verlo. Te das cuenta que en el fondo es una decisión, pero porque ya lo has podido ver. Es lo que hablábamos al principio. Inicialmente, el ego, el falso yo, el yo ilusorio, inicialmente necesita verlo, entenderlo. Pero si a todos nos preguntan, ¿te gustaría vivir sin conflictos? La mayoría diría que sí. Entonces la pregunta es, ¿y por qué vivimos con conflicto? Si me dices que sí, pues ¿por qué vives con conflicto? Igual es una decisión que tienes que tomar, ¿no? A nivel de la mente nos pasa eso, ¿no? Que incluso hay una frase muy bonita que dice, el mundo te empuja una y otra vez a defenderte por lo que crees que quieres, pero lo que crees que quieres no tiene nada que ver con lo que realmente quieres, porque lo que realmente quieres es la paz, ¿no? Entonces, si queremos la paz, lo que dices tú, ¿no? Esto lo decía creo que Saint Germain en sus tiempos, decía, ¿para qué me estoy queriendo estar en conflicto si realmente lo que quiero es estar en paz? No lo entiendo, ¿no? Es como que no entendía. Que lo hablamos en la última conversación, creo que a la mayoría de gente le preguntas, tú te lo has encontrado en tus sesiones también, Edgar, que le preguntas, ¿qué quieres? Y te empiezan a decir esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y cuando les dices, ¿quieres esto o quieres paz? Si puedes llegar a tener paz, ¿qué quieres? No, no, yo quiero paz, yo quiero paz. Lo demás me es igual. En el fondo, lo que buscamos realmente es paz. A esa paz le ponemos felicidad, le ponemos mil nombres, le ponemos amor, le ponemos mil nombres. Y lo buscamos en lo exterior. Pero en el fondo buscamos paz. Y la paz, es que la paz es interna. Porque lo que es menos transitorio para nosotros es ser, que es donde se encuentra la paz, ese estado de no identificación, aunque el ser sigue siendo temporal. Pero bueno, pero para nosotros lo más atemporal es ser. Entonces, si quieres algo que dure, entre comillas, que sea temporal, tendrás que irlo a buscar ahí. Porque en dualidad todo empieza y acaba. Es imposible que algo no empiece y acabe en dualidad. Todo lo que contiene conciencia, todo lo que contiene conciencia está sujeto al cambio. Contiene, no que es, ¿eh? Está sujeto al cambio. ¿Hay algo en el universo que no cambie? Todo cambia. Lo único que lo medimos en nuestra línea de vida.
Pero una piedra se convierte en arena, una arena se vuelve más fina, el agua se convierte en vapor, una estrella desaparecerá, el sol se apagará, el universo llegará un día, según dicen que está en expansión, y si sigue con la aceleración se va a fraccionar y va a desaparecer. Entonces todo lo que te contiene conciencia está sujeto al cambio, excepto la conciencia que está ahí. Simplemente es, ¿no? Claro. Entonces es irlo a buscar ahí. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo que decir que ayer, bueno, hace unos días hicimos un live con Gabriel Flores y Henry Hernández. También surgió este concepto del curso de milagros que nos dice que se nos dio la herramienta del perdón porque yo creí que podía estar en conflicto. Porque yo lo único que necesito en este mundo es recordar la paz que ya soy, ¿no? Entonces es una manera de decir lo mismo que acabas de contar, más curso milagrera, pero es lo mismo. Sí. En budismo te hablan de la aceptación. Creo, ¿vale? Pues ya sabes que yo no soy muy experto en curso de milagros, pero creo que en curso de milagros el perdón te lleva a la aceptación, ¿vale? Según he oído algún compañero. Entonces, en budismo te hablan de aceptación, pero es que es todo lo mismo. Es todo lo mismo con diferentes palabras, que aquí es lo bonito, ¿no? Que como somos tantas individualidades, necesitamos diferentes formas para poder volver a nuestro origen, que es este, que es que no es otro más. En el fondo, si yo soy capaz de observar que si no existo yo, entre comillas, solo existe, entre comillas, ¿vale? Naedad, nada, entonces desde la nada surgirán todas las posibilidades existentes. Entonces quizás yo soy esa nada, y ahí es donde se encuentra parte de la paz, ¿vale? En esa nada. Algo no puede existir si primero no hay ese espacio para que pueda surgir una idea, un pensamiento, un sonido, una emoción, un sentimiento, algo físico. Entonces, si un concepto surge de la nada, igual yo soy esa nada y ahí es donde me tengo que ir a recoger. Pero esa nada no es mi idea de nada, ¿eh? Que ahora entra mi idea de nada y ya estoy. No, es que no nada, no existo, no es que no. Vamos a hacer aquí un cacao a la gente. Bueno, hay una de las lecciones que es muy práctica al principio de un curso de milagros, una de las primeras, no recuerdo exactamente cuál es, pero te dice, le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí, ¿no? Simplemente con esta idea, con que yo reconociera esta idea en mi mente y supiera que todo es un concepto subjetivo, que yo temía a Dios, que es una palabra, Dios solo es un concepto que yo he fabricado bajo las experiencias de mi vida y bajo las experiencias del ambiente emocional en el que yo he vivido. Y eso me ha hecho temerle a una palabra. Y es absurdo, ¿no? Le temo a Dios. ¿Cómo le voy a temer a Dios si Dios es una palabra al que yo le he dado un significado y un concepto? Cuando yo reconozco que son todo conceptos y terminologías que yo aprendo en este mundo, los puedo cambiar, ¿no? Puedo verlo otra vez. Es lo que el curso te llama elige de nuevo, ¿no? Lo más bonito es que si yo le temo a Dios y yo he creado ese concepto de lo que para mí es mi Dios, observa tus temores, porque son tus propios temores los que estás vertiendo en esa imagen que le estás dando a Dios. Observa todo eso que estás construyendo para, entre comillas, sostener el personaje o sostenerte, porque te estás sosteniendo en base al sufrimiento, no en base al amor. Es decir, toda cualidad que le demos a Dios no es real. Porque toda la cualidad que demos nosotros proviene de ser humano. Entonces, como es un constructo que le estamos dando a nosotros, no es real. Yo no le puedo dar una cualidad a Dios de que Dios perdone porque perdonar es humano. De que Dios acepte porque aceptar es humano. La aceptación desde la visión no dual es algo tan simple como observar que ahora las palabras están surgiendo y que en el momento que son surgidas ya son aceptadas. Eso es aceptación desde la no dualidad. Ahora estoy viendo el ordenador. Desde el momento que lo estoy viendo, ha surgido, ya es aceptado. Eso es la aceptación desde la no dualidad. Eso es lo que la conciencia hace. Es decir, si todo surge en la conciencia y fuera de la conciencia no puede surgir nada, en el momento que algo surge ya es aceptado por la conciencia. Esa es la aceptación que nos quieren transmitir estas antiguas filosofías. Entonces, si un pensamiento mío surge, ya es surgido
Ya está, no tengo que hacer absolutamente nada con él. Y cuando no haga nada desaparecerá y surgirá otro y desaparecerá y surgirá otro y desaparecerá. ¿Qué importancia le quiero dar a eso? ¿Y en base a qué? En base a existir. Ya está, no hay más. Claro. Qué bendición, Xavi? Sí, observar así la vida, en el fondo lo que provoca es lo que hablábamos, calma al yo, porque observas que todo eso es una ilusión. Eso no quiere decir que pases de todo, pero observas que es una ilusión. Y como observas que es una ilusión, ya está. No hay más que una ilusión. ¿Qué me puede dañar si son ilusiones? Observaré por debajo de todo esto y cuando eso que está ahí surja, me daré cuenta que nada me puede dañar, porque estoy reposando ahí constantemente. Es lo que nos dice Gonzalo Blanco ahora. A veces confundo esa aceptación no dual con aceptar situaciones de la vida cotidiana donde tengo la posibilidad de cambiar situaciones familiares y laborales. Esto pasa mucho, Gonzalo. Sí. Es decir, hola Gonzalo, llevamos el juego, ¿vale? Es que intentamos llevar cosas, entre comillas, que no son de este mundo a este mundo. Es decir, yo observaré que toda la situación que estoy observando con mi familia está sucediendo y observaré cómo yo le estoy dando forma a lo que está sucediendo. Ahora, en dualidad, es decir, el ego en dualidad no puede no elegir. Ese es el gran hándicap. Este es el mundo para el ego, para el falso yo, de las decisiones. Él tiene que decidir, porque si dice no hago nada, decide no hacer nada. Si hago algo, decido no hacer algo. Que me crea que lo cambio o no lo cambio, te lo creerás, porque en el fondo el otro va a hacer lo que él crea que tiene que hacer. Si él hace algo que tú te crees, dirás, mira, ha cambiado, porque es lo que yo quería que hiciese. Y si no lo hace, dirás, no ha cambiado, pero no depende de ti en absoluto. Observar todo ese juego del ego es lo que te hace ponerte delante y decir, pues reposo ahí. Pero reposar ahí no quiere decir que digas, pues cojo y me largo. Porque desde ahí todas las posibilidades son posibles. Además que el mundo y el universo es sabio y cuando no te enfrentas o no aceptas o no eliges de otra manera ese problema que has curtido en tu mente, la mente, hablamos de la mente única, te lo vuelve a traer en otro tipo de situaciones hasta que lo aceptas, lo perdonas o lo comprendes, como lo quieras llamar, ¿no? Claro, es, Decimos que algo se repite. es que si yo no acepto una cosa, me va a mover, ¿vale? El querer cambiar eso que no acepto. Es decir, lo que no acepto va a hacer que tome una serie de decisiones para cambiar eso. Entonces, ¿quién está decidiendo? Esa no aceptación, ¿vale? Eso que hay ahí. Cuando yo observo todo este juego, ¿qué más da? ¿Qué más da? Surge una respuesta, porque realmente lo podríamos decir una respuesta que es natural, porque no surge de esa carencia que hay aquí, que me hace mover para cambiar el otro, pero sigue habiendo desde fuera, la gente ve que actúas, pero ya no en base a esa carencia. Me daré la vuelta y miré, o igual hasta chillo a la persona, pero ya no desde esa carencia, intentando que las cosas sean diferentes. No, si las cosas están siendo como son. Y es que no pueden de ser diferentes las cosas, porque si yo estoy constantemente viviendo en el presente, las cosas en el presente en cada momento son, y en cada momento son, y en cada momento son, y ahora es lo que es, y ahora es lo que es, y ahora es lo que es, y ahora es lo que es. Porque si tienen que ser diferentes, ya se estoy proyectando una visión del futuro de que quiero que las cosas que son ahora sean de una manera diferente, porque me estoy yendo al futuro, porque doy la posibilidad de que puedan ser de una manera que no está siendo ahora. Entonces no estoy en el presente. En el Y presente llevamos, todo es como es, perdona, perdona. digo que así llevamos ese cacao mental, ¿no? ¿El qué, perdona? Y llevamos ese cacao mental que llevamos Es muchas todo, veces. es todo el juego del ego para entretenernos y estar ahí perdidos, identificados y no observar que todo reposa ahí, que todo está surgiendo de ese espacio. Entonces, centro la atención en todo el ruido mental que está surgiendo o vuelvo ahí. Vale, esto está sucediendo, claro, está sucediendo. Vale, pues no pasa nada que suceda.
Y como no pasa nada, entonces, ¡pum!, te moverás como tienes que mover. No como tú te quieres querer mover para cambiar la situación porque no te gusta y así cuando te guste te da la sensación que la controlas y como la controlas, entonces ya te crees que estás seguro. Hasta que se deje de controlar y te sientas inseguro. Exacto. Bueno. Es que es un juego, es que en el fondo es un juego, es que es un juego. Y entonces pues vamos de polaridad en polaridad. Generamos la ilusión y luego nos vamos al dualismo negado y todo lo que era ilusión ahora ya no existe, ya no sé qué más, solo me muevo en sentimientos que veo positivos, todo es amor, todo es bonito. Bueno, pero ¿a qué nos referimos? Porque todo es amor, chillar es amor, una guerra también es amor, Así. todo es amor, todo es amor, todo surge del amor, todo surge de la conciencia. Todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos pensando, surge en la conciencia. El ego es amor. Dios lo conforma todo, también conforma el ego, ¿eh? La conciencia está en todas partes, también está en el ego, también conforma el ego, los pensamientos, las ilusiones. Si entendemos el amor como eso, nos damos cuenta que incluso amor incondicional, amor, etcétera, etcétera, son conceptos que hemos creado. Son conceptos. Sí, como todo. Entonces llega un momento que cuando observas eso, cuando tu mente primigenia se surge, es que todo eso queda de lado. ¿Te mueve el amor? Bueno, llámale amor. ¿Te mueve la paz? Llámale paz. ¿Te mueve llámale compasión? Es igual, pero no, nada tiene que ver con las ideas que nos hemos creado cada uno de nosotros de todo eso. Excelente, Xavi. Porque a veces amar a alguien es permitirle que se meta al ostión de su vida. Sí, que te viva sus propios procesos, su propio aprendizaje, no interferir, porque querer interferir es querer cambiarlo, y encima yo sufro por querer cambiarlo, y ya estoy otra vez en el juego de Leo. Entonces, ahí estamos, siempre. Bueno, estamos... Las cosas que suceden en la ilusión o todo lo que sucede en este mundo está para que aprendamos, ¿vale?, a amar, entre comillas, ¿vale?, a aceptar, a colocarnos en esta posición, ¿vale?, de ser, si quieres decirlo así. Ya está, no está para cambiarlas. Una vez a una persona que acompañaba le pregunté, ¿acaso el mundo te pide que lo cambies? ¿Te lo pide el mundo? No, entonces, ¿para qué lo quieres cambiar? Por tu ego, punto. Hay un cuento sufrí muy bonito que leí una vez que era, venía el alumno a su maestro y le decía, maestro, maestro, me siento muy mal hoy, me siento terriblemente mal. Y le decía el maestro, ¿y? Dice, ¿cómo que? Me siento muy mal. Dice, ¿y piensas que el sentirte mal va a cambiar algo en este instante o en este momento de la vida o de la conciencia? Y le decía al alumno, no. Dice, entonces deja de sentirte mal. Elígelo otra vez. Y lo más chulo de todo es cuando te das cuenta, ¿vale? Y ahora lo que voy a decir no es políticamente correcto, ya me conoces, ¿eh? Y además lo voy a decir que a Dios le importamos una mierda. Es que no sabe ni que existimos. La conciencia no tiene particularidades personales. La conciencia no sabe ni que yo existo, ni que Dios existe, ni que Rosa, ni que Gonzalo. Es decir, ¿qué nos pensamos? ¿Que hay ahí mirándonos qué hacemos y qué no hacemos para...? No, no, es decir, eso es el sostén de la vida, eso es vida. Entonces, lo que suceda o no suceda, ¿qué más da? Si vida, va a existir, existe y existirá. ¿Qué más le da? Nosotros somos una forma de esa vida porque le hemos dado forma. El día que Xavi desaparezca, la forma de vida Xavi, entre comillas, como es impermanente, se transformará y seguirá vida y seguirá vida y seguirá vida y seguirá vida. Porque vida es, ¿vale? El universo en sí es vida, la conciencia es vida. Entonces, darte cuenta que, entre comillas, a la conciencia, ¿qué más le da lo que hagas o no hagas? Igual te empieza a quitar presión de encima. Eres tú el que te exiges. Nadie te está exigiendo nada, nadie te está vigilando, simplemente tú. Es tú mismo juzgándote todo el tiempo por algo que crees que está fuera que no está ahí.
Pero No. ¿cómo va a saber Dios que existo si no es humano? Sí, todas las cualidades que le estamos dando son cualidades humanas. Y a la conciencia hacemos lo mismo. Y con los animales hacemos lo mismo, les damos cualidades humanas, lo humanizamos todo, lo humanizamos absolutamente todo. Yo no sé, yo he llegado a la conclusión que a veces pienso que si el racionalizar es bueno o malo, porque tenemos un exceso de raciocinio. Lo pasamos todo aquí, aquí, aquí. Y para pasarlo por aquí, Xavi necesita algo para que se haya formado Xavi. ¿Dónde se ha formado la mente de Xavi? Pues sumerjámonos para encontrar dónde se ha formado esa mente de Xavi. Pero eso solo lo vamos a conseguir observándonos, observándonos, observándonos y observándonos. Tanto exterior como interiormente. Es que da lo mismo observar lo exterior que el interior, porque es lo mismo todo. Porque primero me pierdo observando lo exterior y luego me pierdo observando lo interior. Si lo exterior y lo interior no existen, ¿qué más da? Y lo que decíamos antes, me creeré que estoy observando lo interior cuando lo que he hecho es una separación para observarme a mí mismo. Estoy haciendo el mismo juego que antes. Cualquier situación es buena para observar dónde está surgiendo todo. Una cosa material o un pensamiento o un sentimiento, todo está surgiendo en el mismo lado. Observemos dónde está surgiendo. Bueno, Xavi. Hala, que se me ha ido la olla. Yo por mí, no, excelente todo, como siempre. Ya sabes que me encanta tu forma de comunicar. Aunque hoy me perdí un poco, ¿eh? Me he hecho un poquito más de... Me va a petar la cabeza. Va como va, ya va como va. Bueno, muchas gracias, Xavi. No, merci a ti, Edgar, por la oportunidad, ya lo sabes. Y nada, ya la subiré a YouTube mañana. Sí. Este pequeño problemilla, este fallito, pero bueno, no pasa nada. Todo está bien. Va a estar igual. Pues muchas gracias a todos, a ti, Edgar, por la oportunidad. Os recomiendo el canal de Edgar, que tiene un montón de vídeos colgados, de compañeros también. Y merci a ti, Edgar, y a todos. Muchas gracias. Bueno, besazo a todos y un abrazo desde España. Hasta ahora.